Ok, hermanos, pues yo le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Iba a pararme ahorita para darle gracias, pero sabía que iba a venir acá al púlpito, hermanos. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este momento. Le doy gracias a Dios por que Él provee nuestras necesidades. Le doy gracias a Dios por mis hijos, por mi esposa, mi familia, ¿verdad? Que todos estamos bien. Por todo esto, hermanos, yo estoy agradecido con Dios. Bueno, hermanos, vamos a ir a las Biblias rápidamente, hermanos. Quiero que me acompañen, hermanos. Ahorita vamos a ir allí a la Biblia y quiero que me acompañen en Hebreos 12:5. Vamos a leer 12:5, hermanos. Sígame con su vista, yo la voy a leer y usted me sigue con su vista. Y vamos a leer también ahorita a Santiago 1:12. Primero les leo a Hebreos 12:5 y luego Santiago 1:12. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. También tengo el versículo, hermanos, en Santiago 1:12, dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así vamos a hacer una oración, hermanos, para continuar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, en este día. Gracias por permitirnos la vida, la salud, mi Dios. Ahora venimos ante su presencia, mi Dios, para pedirle que hable a nuestros corazones, mi Dios. Yo sé que usted ya lo ha hecho en mí, Señor, y le pido que ahora, mi Dios, usted ayude a mis hermanos, Señor, cualquier carga que ellos traigan, mi Dios, que esta palabra sea de ayuda para ellos, mi Dios, pero yo no quiero ser yo mismo aquí en el púlpito, mi Dios. Yo quiero que usted sea quien traiga este mensaje a mis hermanos, Padre, y que ellos sean edificados por medio de usted, Padre. Úseme a mí solamente, mi Dios. Límpieme de todo pecado, de toda maldad, mi Dios. Usted sabe, mi Dios, muy bien que yo he pecado en este día. Le pido perdón por todo eso, mi Dios. Pero ahora, Señor, quíteme a mí de aquí, Señor. Carne débil, Señor, carne pecadora. Padre, sea usted hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús le pido todo esto. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a continuar allí, hermanos, como nos dice en Hebreos 12:5, hermanos. Dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina. ¿De quién dice, hermanos, que no menosprecien la disciplina? Del Señor. Fíjense, hermanos, qué tan importante es esto que nosotros estamos leyendo en este momento. Se nos está diciendo, hermanos, que no menospreciemos la disciplina de nuestro Dios. La disciplina, hermanos, de Jehová de los ejércitos. El Dios, hermanos, que nos da la vida, el Dios que nos da la salud, el Dios que nos da vida eterna también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ahorita, hermanos, nos está aquí hablando a cada uno de nosotros, diciéndonos que no menospreciemos la disciplina de Él. Entonces, hermanos, es muy importante. El tema que yo traigo es este, hermanos. Yo le puse un poquito más allí al tema, hermanos. Allí yo le añadí un poquito y le puse: atendiendo la gracia de Dios por medio de la disciplina. Y es de donde lo estoy ahorita sacando, de este versículo, hermanos, que el Señor nos habla en todo momento. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermanos, muchas veces nosotros hemos sido reprendidos por medio de nuestro Dios. Entonces, allí está el problema muchas veces de nosotros, que si
es verdaderamente, hermanos, que nosotros estamos atendiendo a nuestro Dios con esa disciplina que Él nos está dando. Es tan importante, hermanos, nosotros tomar esto muy de nosotros que sea para que nos vaya bien en este caminar con Él. Dios no quiere, hermanos, que nosotros nos perdamos. Dios quiere, hermanos, que nosotros todo el tiempo andemos gustosos. Él quiere que todo el tiempo andemos caminando agarrados de su mano y que siempre estemos atentos cuando Él nos está hablando y Él nos está diciendo: hijo mío, no vayas por allí. Hay algo muy grave, muy malo para ti. Agarra este otro camino. Sí, Señor, pero es que este camino por el que yo voy, yo miro cosas muy bonitas, muy interesantes para mí. Y el Señor nos dice: no, hijo, deja ese camino y agarra el que yo te estoy diciendo. Amén. No, pero es que acá, Dios, acá no miro yo tanto interés en lo que yo estoy mirando, no se mira tanto que me pueda ayudar a mí. Entonces, hermanos, Dios lo que nos enseña es el camino para no caer en la perdición. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos, que verdaderamente nosotros entendamos cuando Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Pablo aquí enseña a los hebreos, hermanos, que si ya se han olvidado de la exhortación como hijos, les dice: ya han olvidado todo lo que se ha hecho por ustedes, ya están echando por la borda lo que ustedes han mirado de mí. Y los exhorta a que ellos se acomoden otra vez de regreso, porque entendemos y lo sabemos muy bien cómo era el pueblo de Israel, hermanos. ¿Pudiera ser que nos ganarían a nosotros ellos, hermanos? ¿Quién sabe, verdad? Hay mucho que comparar allí entre ellos, pero sí nos enteramos de cómo eran ellos, hermanos. Hermanos, cuando nosotros pasamos a ser de la familia de Cristo, tenemos que entender que va a haber disciplina. Tenemos que entender que va a haber jaloncitos de orejas en todo momento. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Ya no andamos haciendo lo que a nosotros nos viene en gana. Ya no andamos como este mundo camina. Ya nosotros, hermanos, andamos de diferente manera de vivir. Ahora vivimos para Cristo, ahora vivimos para Dios y tenemos que aceptar la disciplina del Señor. En todo momento, hermanos, tenemos nosotros que aceptar la disciplina del Señor, porque así, hermanos, debe de ser. Como nos dice allí, hermanos, en el versículo 6, dice 12:6 en Hebreos, hermanos, dice: porque el Señor al que ama, disciplina. Dice también: y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, hermanos, que no nos duela. No hay que sentirnos cuando Dios nos hable. Cuando Dios nos esté jalando las orejas, que nos diga: hey, hijo mío, recapacita porque vas mal. Enderézate, ponte en mi camino. Te quiero ver bien otra vez. Entonces allí es cuando nosotros, hermanos, debemos de levantar nuestra cabeza hacia arriba, hacia nuestro Dios, sacudirnos y decirle a nuestro Dios: gracias, Padre, por seguirme hablando. Amén. Gracias porque tú quieres que yo siga en tu camino, y gracias porque yo sé que tu disciplina es la que me va a ayudar a mí a seguir hacia adelante. Entonces, de esto se trata, hermanos, de la disciplina de nuestro Dios, es esta, que nosotros sigamos adelante, pero siempre, hermanos, postrados ante nuestro Dios, pidiéndole día a día
para que nosotros, hermanos, podamos siempre estar en comunión con Él. De esto se trata, de que nosotros, hermanos, todo el tiempo estemos platicando con nuestro Dios, porque ya sabemos, hermanos, que el Dios que nosotros tenemos es el Dios verdadero, el Dios que nos da la salvación, el Dios que nos escogió de lugares donde nosotros andábamos tal vez muy mal, pero gracias a Él, hermanos, ahorita podemos disfrutar de una nueva vida, de un nuevo vivir, que es el que nos ayuda a seguir empujando hacia adelante para el día que nosotros tengamos que partir de este mundo, pero a una nueva tierra y a un cielo nuevo, hermanos, donde dice nuestro Dios que se acabará todo cansancio, todo trabajo, ya no vamos a tener nada de eso, hermanos. Hermanos, si tú y yo nos ponemos rebeldes y furiosos cuando Dios nos exhorta llamándonos la atención, si no soportamos tú y yo la disciplina de Dios, estamos muy mal. No estamos bien, hermanos. Cuando nosotros no estamos atendiendo la disciplina de nuestro Dios, nosotros andamos mal. Definitivamente, hermanos. Definitivamente andamos mal. ¿Por qué? Porque vamos a caer en los deleites de este mundo. Y eso es lo triste, hermanos, que muchas veces pasa con nosotros los cristianos, que nos desviamos y vamos cayendo cada día en ese hoyo que está preparado para todo aquel, hermanos, que deje de seguir siguiendo a nuestro Dios. Ahí está el enemigo, que él no falla, hermanos. Él está siempre atento. Entonces, por eso yo les digo que si nosotros no soportamos la disciplina de nuestro Dios, estamos muy mal, hermanos. Estamos mal. Por eso Hebreos 12:7 nos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ahí tenemos un gran ejemplo, hermanos, que Dios nos hace, cómo nuestros padres nos tienen que enseñar a nosotros, pero tenemos que saber exhortar, hermanos, cuando es un padre que está todavía en el mundo y cuando es un padre que ya está en los caminos de Dios. Mucho antes, hermanos, nosotros tuvimos nuestros padres. Y gracias a Dios, porque por ellos estamos aquí, hermanos. Pero a muchos de nosotros no nos fue muy bien. A muchos de nosotros no nos fue muy bien en la exhortación de nuestros padres. Porque, hermanos, si había exhortación, estaba bien. Tal vez era muy severa, o tal vez muy baja, pero los ejemplos, hermanos, que ellos nos daban eran ejemplos del mundo. Y muchos de esos ejemplos, hermanos, nosotros los venimos trayendo, y es triste, hermanos, porque el 90% de este mundo no tiene disciplina, y por eso están como están. Nosotros cuando estábamos en el mundo, hermanos, lo digo por mí, yo trataba a mis hijos como en el mundo. Yo quería, hermanos, traer hacia ellos lo que a mí me habían, como a mí me habían disciplinado mis padres. Y yo quise venir a hacer lo mismo. Y hermanos, ahorita cuando estoy en los caminos de Dios estoy viendo que fue un gran error, porque todo salió mal. Pero gracias a Dios, hermanos, que ahorita que estoy en los caminos de Dios, Dios me enseña cómo yo debo de disciplinar a mis hijos. Y es disciplina, hermanos, con la palabra de Dios, no a garrotazos. Ahorita ha cambiado. Antes yo lo quería hacer
con mi propia mano o con lo que encontraba por allí. Y estaba mal. Pero desde que yo vengo a conocer a Cristo, hermanos, Él me viene enseñando, Dios me viene disciplinando a mí y Él me viene diciendo cómo yo debo de disciplinar a mis hijos y cómo les debo de decir para guiarlos por un buen camino. Pero no con golpes, tratándolos de matar, hermano. Porque Dios me ha dicho que mis hijos no son unos animalitos para andarlos golpeando. Entonces, hermanos, desde ese momento, hermanos, yo he tenido mucha atención pidiéndole perdón a mi hijo que yo maltraté en ese tiempo. Pidiéndole perdón y humillándome ante él, hermanos, porque así debe de ser. A mi otro hijo, hermanos, como ustedes lo conocen, es Jesús, pues él ya vino a estar en los caminos cuando yo llegué a Cristo. Y él, hermanos, lo hemos tratado como Dios quiere que lo tratemos, como un hijo de Dios. Así lo tratamos a él, hermanos. Pero ya no lo tratamos como este mundo trata a sus hijos. Es triste, hermanos, mirar todo eso que pasa cuando este mundo disciplina a sus hijos, hermanos, con disparates y agarrando cualquier piedra para aventarles y darles con ella. Qué triste es eso, hermanos. Y lo peor de todos, hermanos, que muchas veces nos da coraje porque veo familias que llevan hasta 5, hasta 6, a muchos hasta 9 hijos escalereados. Y allí los llevan a todos, hermanos, con unos gritos, unos disparatotes y que tú, gánale y esto, y hablando, pero bien terrible, hermanos. Y yo me pongo a pensar, digo, si esta gente, digo, va a tener tanto hijo, debería de tratarlos bien. Pero si los van a tratar mal, digo, ¿para qué estar trayendo tanta familia? ¿Para qué estar trayendo tanta familia a este mundo? ¿Para traerlos así, hermanos? No, es triste, hermanos, pero como les decía, es el vivir de este mundo, así es. Pero ya con nosotros ya todo ha cambiado, hermanos. Y ahora nosotros somos otros. Por eso Dios, hermanos, por su amor, Él nunca nos dejará de seguir disciplinando. Nunca lo va a hacer, hermanos. Y ahí podemos leer también, hermanos, en Hebreos 12:8. Dice la palabra de Dios: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow, hermanos, qué duro habla la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es tan importante cómo nosotros debemos de ser disciplinados, cómo nuestros hijos deben de ser disciplinados. Por eso es que Dios nos está hablando duro aquí, hermanos, diciéndonos que no menospreciemos la disciplina de Él. Que la tengamos en todo tiempo. Allí está Él, hermanos, para ayudarnos. Él está para servir a nosotros, hermanos, en todo momento que nosotros lo queramos. Así es nuestro Dios. Él nunca nos va a dejar, hermanos. Muchos de nosotros hemos tenido disciplina de nuestros padres, hermanos, pero era como yo les estaba diciendo hace rato. Era en otros tiempos, en otras circunstancias difíciles que nosotros estábamos teniendo. Pero gloria a Dios, hermanos, porque ahorita tenemos un Padre celestial que Él nos da la vida eterna y Él no nos va a dejar nunca, hermanos. Él siempre va a estar con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él murió en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna a usted y a mí, que somos cristianos, que lo hemos recibido a Él como nuestro único y suficiente Salvador. En Hebreos 12:9, hermanos, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos
¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dice el 10 también, 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea que, hermanos, nuestros padres, pues ellos nos disciplinaban conforme a como a ellos los disciplinaron. Y era conforme a como el mundo disciplina. Pero ahora ya no, hermanos, porque ahora tenemos un Padre Celestial que Él nos disciplina para bien de cada uno de nosotros. Y Él todo lo que hace, hermanos, lo hace bien. Entendamos, hermanos, algo que es verdad. Cuando nosotros recibimos la disciplina, no la recibimos con gusto, la recibimos muchas veces, hermanos, con coraje. Y eso es muy triste también, que nosotros, hermanos, lleguemos hasta eso. ¿Por qué, hermanos, cuando nosotros miramos que esa disciplina que Dios nos ha dado trae mucho fruto, cómo nos sentimos nosotros? Somos un cambio, porque estamos viendo la verdad de todo aquello, hermanos. Pero nos regresamos atrás, ¿cómo es que nosotros la estuvimos aceptando? Y si la anduvimos aceptando con orgullo, o cómo la anduvimos aceptando, ¿de mala gana? Entonces, hermanos, de todos modos, Dios en su misericordia, Él no nos va a ahorcar por eso. Él de todos modos, hermanos, nos va a enseñar que Él está haciendo todas esas cosas por nuestro bien. Por nuestro bien Él hace todas estas cosas, hermanos. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es, hermanos, lo que nosotros debemos de entender, hermanos, que cuando Dios nos discipline, recibamos la disciplina de Él con gusto, que la atendamos la disciplina, hermanos, porque sabemos que después de esa disciplina que Dios nos da, va a haber mucho fruto. Porque todo lo que Él hace, hermanos, Él lo hace bien. Y así va a ser todo el tiempo, hermanos. Quiero hablarles un poco, hermanos, de la disciplina de la iglesia y de la familia. En Mateo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no habla de un aspecto de la disciplina de la iglesia. En Mateo 18, hermanos, 15 al 20, nos enseña, hermanos, algo que nosotros ahí vamos a ir, hermanos, y ahorita ahí vamos a seguir en Hebreos también, pero ahorita quiero que me acompañen allí a Mateo. Vamos a ir rápidamente allí a Mateo 15, 18, del 15 al 18. Mateo 15, hermanos. No, perdón. Estoy mal. Mateo 18 es al revés. Mateo 18, del 15 al 20, lo tengo. Ok, ahí lo tienen. 18, 15. Dice la palabra de Dios, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, dice, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieres de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es, hermanos, lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. También nos habla ahí, hermanos, de cuáles son las ofensas personales. El Señor sabe, hermanos, que las ofensas son muy perjudiciales a la iglesia y que la persona que no tenga espíritu de perdón debe de ser tenido como alguien que no es cristiano. Wow, es duro, hermanos, esto. Pero nosotros, en la disciplina de Dios, hermanos, nosotros la estamos mirando, por ejemplo, aquí en la iglesia. Y verdaderamente, hermanos, la disciplina, Dios la manda. Pero los rebeldes, ¿qué de aquellos rebeldes, hermanos, que realmente no quieren tomar esa disciplina? Pero muchas veces, ¿por qué, hermanos? Porque ellos no son hijos de Dios. Muchas veces tenemos personas dentro de la iglesia, hermanos, que vienen a hacer distinciones. Porque ellos realmente a veces vienen por un tiempo, hermanos, pero vienen y hacen un alboroto, después se van y ya ellos jamás regresan, pero sí hicieron una destrucción en la iglesia. Y esas son personas, hermanos, de las que la Biblia nos habla, que de ellos dice que ni siquiera los volteamos a ver. Entonces, es algo que Dios nos enseña en esta disciplina también, hermanos, para que tengamos cuidado de todo eso. La Escritura declara, hermanos, dice, perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Efesios 4:32, hermanos, dice la palabra de Dios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, hermanos, parte de la disciplina que nos enseña cómo debemos nosotros de ser con nuestros hermanos en la iglesia. Cómo debemos de tratarnos nosotros, hermanos. Porque la disciplina, hermanos, que Dios nos está dando es esta, de que nos portemos bien unos con los otros, que nos llevemos bien en todo momento, hermanos, que estemos atentos. Pablo da instrucciones a la iglesia de Corinto, hermanos, sobre los problemas de inmoralidad, de consentimiento público, pero mucho de esto tiene que hablar, hermanos, con los mundanos. Tiene que ver con los del mundo. Y eso, hermanos, es lo que a veces traen distinciones entre los hermanos que estamos en Cristo Jesús. Es algo muy tremendo, hermanos. Quiero que me acompañen ahí, hermanos, a Primera de Corintios. Quiero que me acompañen a Primera de Corintios. Vamos a ir al 5. Primera de Corintios 5. Vamos a leer el 4, hermanos. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a seguir leyendo, hermanos, hasta el 13 allí. Dice así, dice, de tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría ya para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, hermanos, la disciplina que nos enseña el Señor, hermanos, que también estemos alerta, que estemos listos, hermanos, en qué es lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestra iglesia. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos la disciplina del Señor, porque pueda venir de muchas formas. De muchas formas pueda estar llegando a nosotros. Pablo establece que la medida es comunión, o sea, no tener compañerismo con alguien así. Dios también, hermanos, tiene algo que decirle a los que hacen o causan divisiones entre los hermanos. Se nos dice que tal persona debe ser desechada, pero no sin antes hacer 2 amonestaciones previas, tratando de persuadirlos de su error. La disciplina, hermanos, es así de nuestro Dios. Él, hermanos, como les decía, Él nos ama mucho, hermanos, y Él quiere lo mejor para usted y para mí. Pero sí nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre atentos a qué es lo que Dios siempre está pidiéndonos que hagamos, hermanos. Todo el tiempo Dios, hermanos, quiere que nosotros nos retiremos de todas esas cosas que nos traen distinción entre los hermanos y que no son agradables en todo eso. Voy a leerle otro versículo aquí, hermanos, en Tito 3, 10 y 11. Dice la palabra de Dios así. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo, dice, que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Todo esto nos enseña, hermanos, lo que es la disciplina de la iglesia. Ahora tenemos poco allí, hermanos, ya para terminar, de la disciplina de la familia. El primer lugar que nos dice 1 Corintios 11:3, Dios nos da el orden establecido de la disciplina en la familia. En cuanto a los maridos se refiere, Cristo la cabeza de todo varón, Dios la cabeza de Cristo, y el varón es la cabeza de la mujer. Pero el Señor nos manda también a usted y a mí que respetemos y que amemos a nuestras mujeres, hermanos. Amén. No nomás vamos a agarrarnos de estos versículos y vamos a ir a querer a apretar cuello. No se trata de eso, hermanos. Solamente nos enseña que debemos de tener la disciplina de nuestro Dios. El ejemplo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos dio muchos ejemplos. Ahora nos deja a nosotros, hermanos, para que nosotros seamos la cabeza de nuestro hogar. Pero es para que trabajemos, no para que mandemos. Y que suplamos las necesidades que tengan nuestra familia. Porque hay muchos hermanos que qué buenos son para leer estos versículos. Luego se los toman muy en pecho
Y luego llegan a la casa y llegan mandando y esto y allí lo dijo el pastor y lo estuvo diciendo muy recalcadamente que tú te debes de someter a mí y tienes que hacer lo que yo diga. Y empezamos, hermanos, a hacer una de aquellas, y esto no es, hermanos, las cosas no son así. Es todo cambiado, todos tenemos que mirarlo esto, hermanos, como Dios quiere, no como nosotros queremos. Por eso ahí la palabra, hermanos, es muy clara y nos enseña todo esto para que nosotros lo entendamos y que realmente, hermanos, vivamos una vida feliz así como Dios nos dice. Porque quiero que sepáis, dice 1 Corintios 11:3, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ahí está, hermanos, nos mira como cabezas de nuestro hogar, pero para que realmente llevemos ese hogar, hermanos, como debe de ser. Esto es lo que Dios quiere para que la disciplina que Él nos enseña, hermanos, todo nos salga bien. Entonces, es lo que nuestro Dios nos pide que hagamos, porque de esa forma es como nosotros vamos a hacer las cosas del agrado de nuestro Dios. En Efesios 5:22, hermanos, nos dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vamos a leer un poquito más, hermanos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahí está hablándonos a nosotros, hermanos, también. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora tenemos que aprender, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar y no tomar un machismo como lo hacen muchas personas, muchos hermanos. Y también existe un deber en cuanto a los hijos, obedecer y honrar a sus padres y a su madre. Para que los hijos obedezcan, es necesario que los padres tomen la determinación firme de enseñarles cómo debe de ser estas cosas. Como dice Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estas promesas, hermanos, son las que Dios nos da también para nuestros hijos. Fíjese, para que les vaya, mientras que estén en esta tierra, todavía les vaya muy bien. Y después de esto, vamos a ir a la presencia con Dios. Entonces, hermanos, la disciplina de Dios es esta: que nosotros obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Y que estemos muy atentos, hermanos, cuando Él nos hable. Porque hay muchas bendiciones, hermanos, cuando nosotros atendemos la disciplina de nuestro Dios. Dios, hermanos, es tan bueno con nosotros. Dios es tan misericordioso con nosotros que, hermanos, Él nos llena de promesas que realmente, hermanos, se hacen realidad. Entonces, hermanos, ahí está la disciplina del Señor. Es todo lo que tenemos nosotros que entender. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por Él. Porque el Señor, hermanos, al que ama, disciplina. Si nosotros realmente, hermanos, no estamos sintiendo esa disciplina de nuestro Dios, entonces algo está pasando en nuestro alrededor. Cuando sientamos, hermanos, que la disciplina de Dios está siempre al pie de la letra con nosotros,
quiere decir que ahí está Dios, llamándonos la atención, diciéndonos, arregla tu vida, compón tu vida, endereza tu camino. Y esto es, hermanos, lo único que Dios pide de nosotros, que nosotros, hermanos, escuchemos su exhortación cuando estas cosas estén pasando. Que no olvidemos la disciplina de Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hemos pasado a ser hijos de nuestro Dios, hermanos, y la disciplina iba a estar día a día. Nos queremos descarriar, Dios va a tratar con nosotros, de una forma o de otra, hermanos, pero Él no se va a quedar sin disciplinarnos. Si usted y yo, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios, va a haber disciplina. Siempre va a haber disciplina. Pero en aquel, hermanos, que no hay disciplina, esto quiere decir que él todavía no es salvo y no es hijo de Dios. Por eso, hermanos, nosotros pongamos atención cuando el Señor nos llame de una forma u otra, que esa disciplina, hermanos, nunca la demos a la deriva. Como nos dice aquí, que no nos olvidemos y que no menospreciemos la disciplina de Él. Que estemos atentos, hermanos, todo tiempo, en todo momento, hay que estar atentos a la disciplina de Él. Y de esa forma, hermanos, nosotros vamos a arreglar las cosas que tengamos que arreglar que andan mal y vamos a vivir una vida feliz. Una vida agradable a nuestro Dios, una vida agradable a los que nos rodean en todos lados. Y el vivir de nosotros va a ser maravilloso, hermanos, porque estamos viviendo como Dios quiere. Entonces, eso es lo mejor que debemos de hacer. Que Dios les bendiga. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, mi Dios. Gracias por hablarnos, Señor, y por esta disciplina, Señor, que tenemos, mi Dios, que tenerla en cuenta en todo momento, Señor. No nos dejes, Señor. Háblenos en todo momento, mi Dios, que nosotros atendamos esa disciplina que usted quiere que tengamos, Señor. Ayúdenos, Padre. Bendiga a mis hermanos, Señor, que han escuchado también su palabra, mi Dios. Y ayude también a los hermanos que han estado por medio de las redes sociales. Que usted sea de grande bendición para ellos, mi Dios. Provea cualquier necesidad que haya entre los hermanos, tanto aquí en la iglesia como allá en las redes sociales, mi Dios. Sea con cada uno de ellos, mi Dios. Cuídelos en todo momento. En el precioso nombre de Cristo Jesús le pido todo esto. Amén y amén. Ok, pastor.